La expresión "estamos viviendo tiempos difíciles" ha sido, es y será cierta siempre, desde Génesis 3. Cada vez que alguien ha dicho "estamos viviendo tiempos difíciles", siempre ha dicho lo correcto. Sin embargo, nosotros vivimos en este tiempo y conocemos mejor este tiempo, y también debemos y podemos decir estamos viviendo tiempos difíciles. Ya sabemos que cuando la sociedad le ha dado la espalda no solamente a Dios, sino también al sentido común, sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Cuando la sociedad llama bueno a lo que Dios llama malo, y cuando la sociedad condena lo que Dios alaba, entonces estamos ciertamente en un tiempo difícil. La iglesia tiene una gran responsabilidad ante el mundo hoy día. Y la responsabilidad no solo es anunciar el evangelio, anunciar a Jesucristo. La responsabilidad de la iglesia también es ser un testimonio del evangelio, ser un testimonio del poder transformador del evangelio. La iglesia debe reflejar al Dios que predica. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo. Nosotros debemos distinguirnos por ser una sociedad que camina en rectitud. Nosotros debemos ser, cuando todo el mundo, cuando todos los hombres, cuando toda la sociedad se ha entregado a la perdición, la iglesia debe permanecer como un testimonio del carácter, de la santidad y de la justicia de Dios. Las personas que no ven a Cristo porque el diablo ha cegado su entendimiento, esas mismas personas deben poder ver al pueblo que Cristo ha salvado y verlo en la manera como nosotros vivimos. Es por eso que nosotros debemos lamentar cuando hay pecado en la iglesia. Es por eso que nosotros debemos llorar cuando algún líder, por ejemplo, conocido o popular dentro de la iglesia, es encontrado en algún pecado flagrante. Porque eso no ayuda al testimonio que la iglesia está llamada a dar acerca del evangelio, acerca de Dios. Nosotros somos la única esperanza para este mundo perdido de lo que significa la salvación que Dios ha provisto en Jesucristo. La gente debe poder ver una iglesia justa, un pueblo que camina en justicia. El mundo y la sociedad debe poder ver en la iglesia familias que caminan en integridad, que caminan en la piedad, que caminan en santidad. El mundo debe poder ver hombres y mujeres que caminamos en justicia, mis hermanos. Yo debo recordarles que nuestro estándar no es el mundo. Nuestro estándar es el Dios santo que nos salvó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener mucho cuidado en ajustarnos y conformarnos al carácter de este mundo. Nosotros debemos tener mucho cuidado en tomar la forma del mundo y capitular y resignarnos y decir, bueno, es que así está instalado en la sociedad y no hay nada que podamos hacer. Nosotros debemos distinguirnos por la justicia, mis hermanos. Los vecinos no cristianos, tu familia no cristiana, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, todas las personas no cristianas que de alguna manera están alrededor de nosotros deben poder ver la justicia de Dios en nosotros, mis hermanos. Debemos ser un pueblo que camine en santidad y que camine en justicia desde todo lo que nosotros hacemos.
desde la manera como vivimos en los distintos lugares donde nos desenvolvemos. La manera como pensamos debe ser una manera justa. La manera como sentimos, la manera como hablamos, mis hermanos, debe distinguirnos de los hombres y las mujeres del mundo. Y nosotros no debemos tener ningún temor en ser la nota discordante de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Usted no debe tener ningún temor en decirle a los hombres: la homosexualidad es un pecado, aunque eso lo ponga a usted en riesgo delante de los hombres. Nosotros no debemos tener ningún temor en decir que el aborto es un pecado contra Dios, porque le quita la vida a un ser indefenso, a un ser que no tiene la culpa. Nosotros debemos estar dispuestos a condenar lo que la Biblia condena, mis hermanos. Pararnos en eso, porque ese es el llamado que nosotros tenemos como sociedad cristiana dentro de la sociedad que Dios nos ha colocado. Y sabe una cosa, un cristianismo a medias no se puede sostener. No se puede sostener. Yo creo que muchas veces capitulamos y cedemos ante las presiones de la sociedad porque hemos descuidado nuestras convicciones y nuestros compromisos con nuestro Señor Jesucristo. No te parezcas al mundo, amado hermano, amada hermana. El llamado que tenemos nosotros es un llamado radical, primeramente porque estamos llamados a reflejar la justicia de Dios, y segundo porque hoy no es popular, mis hermanos. Te van a tener de radical, de xenófobo, te van a tener de retrógrada. Tú vives en otro tiempo, tú eres un dinosaurio, tú eres un purista, y te van a hablar de esa manera. Y cuando eso pase, recuerda que así también rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo terrible sería es que tú te acomodes tan bien a la sociedad que no vean en ti una amenaza. Ahí sí deberíamos nosotros preocuparnos. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo justo, que camina en santidad, que exhibe la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado Dios siempre lo ha hecho a su pueblo. El Señor le llama a su pueblo y le dice: yo quiero que ustedes persigan la justicia. Que ustedes persigan la justicia. Estamos llamados, mis hermanos, a ser hombres justos. Mis hermanas, ustedes están llamadas a ser mujeres justas, que reflejen la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la piedad de nuestro Señor Jesucristo, desde el lugar que estamos solos, desde el momento que estamos solos, desde el momento que estamos en la intimidad de nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a caminar en justicia. Y este pasaje empieza con ese llamado. Dios quiere que Israel sea una nación justa, a diferencia de todas las naciones que la han rodeado. Israel está llamado a ser un faro de luz, no solamente porque proclama a un Dios justo, sino porque encarna en su vida y en sus relaciones la justicia de ese Dios que los ha salvado. Y estos pasajes nos están señalando en esa dirección. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo justo. Y para eso Dios establece líderes justos. Por eso es que en los versículos anteriores hablábamos de los jueces y oficiales, porque ellos eran quienes impartían justicia dentro del pueblo en los casos difíciles y en la vida práctica y social, o civil más bien, en la sociedad israelita. Hoy nos vamos a enfocar en el rey. ¿Cómo era este rey dentro del pueblo? Las semanas que vienen vamos a hablar acerca de los sacerdotes
y también acerca de los profetas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en estos próximos minutos? Vamos a mirar el texto y vamos a ver básicamente tres cosas: la instalación de un rey, el carácter del rey, la devoción del rey. Aquí tenemos estas instrucciones: la instalación de un rey, el carácter del rey, la devoción del rey. Y después vamos a hacer algunas observaciones que creo que se desprenden del pasaje, y al final, cómo entender estas instrucciones para un rey en la nación de Israel. Ahora nosotros, los cristianos, en un sentido, ¿qué aplicación podemos encontrar nosotros para la iglesia? Así que vamos a empezar la instalación de un rey, versículos 14 y 15 de nuestro texto. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Versículo 15: ciertamente, esto es, el Señor le está diciendo a Moisés, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El Señor ya le ha dicho a Moisés: el pueblo va a pedir un rey. ¿Cuál era la motivación? La motivación es que ellos querían ser como las otras naciones que estaban alrededor. Él le dice: ellos te van a pedir, yo lo voy a poner, y ese rey va a ser alguien del pueblo. Es decir, un israelita, no un extranjero, será quien sea rey en Israel. Aunque dice ahí, como todas las naciones que están a los alrededores, la verdadera razón de por qué Israel pedirá un rey, nosotros lo tenemos en Primera de Samuel capítulo 8. En esa ocasión, el pueblo le pide un rey a Samuel. Samuel va delante de Dios a orar y decirle: mira, Señor, el pueblo quiere un rey. Y Samuel se sentía mal. Probablemente Samuel pensó que era a él que lo estaban rechazando. Y el Señor le dijo: tú les vas a dar un rey, pero no es a ti que te están rechazando. Ellos están pidiendo un rey porque me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Y como no quieren que yo sea su rey, ellos te están pidiendo uno, pero dáselos, entrégaselos lo que ellos te están pidiendo. Aquí está la instancia en la que Dios le dice: va a haber un rey en Israel. Pero en los versículos 16 y 17 nosotros tenemos la descripción del carácter del rey. Versículos 16 y 17 dice: pero él, hablando del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Parecía que ir a Egipto era una manera de obtener más caballos, ¿verdad? Él le dice: no vuelvan a Egipto, no obtengan caballos, no se llenen de caballos. Versículo 17, hablando del rey otra vez: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ya se le viene a alguien a la mente, a usted, me imagino. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Básicamente, no debían aumentar los caballos o las riquezas, y tampoco tomar mujeres para sí, y tampoco acumular plata, oro para ellos. Aquí lo que hay es una advertencia en contra del pecado de la inmoralidad sexual y en contra del pecado de la codicia. ¿Por qué?
¿por qué se señala estos dos pecados en particular? Y la respuesta sería que la lujuria y la codicia son particulares tentaciones para los que están en autoridad. La autoridad, en este caso al rey, concede una posición y una influencia que los líderes pueden usar para propósitos egoístas y viles. Ahora, nosotros leyendo más adelante, por ejemplo, primera y segunda de Reyes, sabemos que Salomón no cumplió esto. Un aspecto, porque alguien pudiera decir, sí, pero Salomón acumuló riquezas. No, la riqueza de Salomón respondía a que Dios lo recompensó porque él pidió sabiduría para reinar, no quería riquezas, y a causa de eso el Señor le dio riquezas. El caso de Salomón no es que él pecó acumulando riquezas, pero él sí pecó de lo otro. 1000 mujeres tuvo Salomón y ellas, de acuerdo a Segunda de Reyes, desviaron su corazón. Aquí el Señor hace énfasis en el carácter del rey. Un rey justo, es un rey íntegro, es un rey recto. ¿Por qué? Porque un rey justo, recto e íntegro podía reinar con rectitud y justicia al pueblo de Dios. Un rey temeroso de Dios iba a ser una gran bendición para el pueblo de Dios. Y 3, lo que nosotros tenemos aquí, es algo sorprendente. Es la devoción del rey. Y mire lo que el Señor manda a este rey. Versículo 18 y 20, al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de rey, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley. Es decir, debía tomar la ley de Moisés y escribirla toda. No había fotocopia en ese tiempo, había que escribirlo a mano. El rey tenía que tomar esto y escribirlo. Y dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El rey debía tomar una copia de la ley y copiarla. ¿Para qué? Para que la lea, para que la conozca, para que él se someta. Un rey que se sometía a la voluntad de Dios revelada en la ley era el ideal de Dios para su pueblo. Ellos debían escribirla y tenerla cerca, conocerla, someterse a ella. Esto es lo que nosotros vemos entonces. La instalación de un rey. Israel pide un rey, quiere ser como las otras naciones, pero según primera de Samuel capítulo 8, Israel está motivado más bien porque no quiere que Dios sea el rey para ellos. Ellos están hartos de Dios, ellos quieren ser como las otras naciones. Se quieren, por decirlo de una manera, emancipar de Dios como su rey. De todas maneras, el Señor le dice a Samuel, diles todo lo que un rey les va a hacer. Un rey los va a oprimir, pero lo van a tener. Y en efecto, la historia de Israel es la historia de reyes oprimiendo al pueblo y abusando del pueblo. El carácter del rey no debía ser alguien que acumule riquezas, no debía tomar mujeres para sí. Debía ser
un rey íntegro, y la devoción de este rey debía escribir la palabra para conocerla, para temer, para someterse a la palabra y así pueda reinar en favor de su pueblo. A mí me gustaría hacer 4 observaciones breves desde este pasaje, mis hermanos. Algunos son ya tomando en cuenta toda la Biblia. Pero note que aquí no tenemos como requisitos para un rey ni la braveza de un rey, ni las habilidades de guerrero o el carisma de un rey. No era eso. Lo que más interesaba a Dios era la reverencia y la sumisión a la ley de este futuro rey. Este pasaje nos está recordando que hay una dependencia, ¿verdad?, entre la piedad del rey y la sujeción de este rey a la palabra de Dios. Y esto sigue siendo cierto para todos nosotros. Esto, lo que se le pide al rey, en un sentido es cierto para todos nosotros. Nuestra vida de santidad va a ser un efecto y debe ser un efecto de nuestra comprensión de la revelación bíblica, de nuestra comprensión de la palabra de Dios. 2. El rey debía ser uno que tenga una disposición humilde. ¿Por qué digo esto? Porque el texto nos ha dicho que este rey no debía sentirse superior a sus hermanos. No podía ser un arrogante, no podía ser un soberbio, no podía ser alguien con aires de superioridad. Y ciertamente la palabra humildad no está en el texto. Lo que se enfatiza en este pasaje es que el rey no debía enseñorearse de sus hermanos, no debía aprovecharse de sus hermanos, no debía despreciar a sus hermanos. Él debía ser un rey que se rebajaba, que era humilde, que estaba al servicio de sus hermanos. Este rey debía tener una disposición humilde para servir a su pueblo. Lo tercero que este pasaje señala también es no solo la rectitud del rey, sino también la longitud, o más bien la extensión, la duración de su reinado. El Señor quería que este rey andara bien y que prolongue sus días. Que prolongue sus días. Él no quería reyes a quienes él tenía que castigar y cortar rápido su reinado para después poner otro. Él miraba en estos reyes a alguien que pudiera, por su justicia y santidad, reinar por un largo tiempo. Y lo cuarto, note esto. Para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, esto es más claro. Porque a veces preguntamos, cuando estamos tratando de discernir la voluntad de Dios, y la discusión casi siempre va en esta línea, ¿no? La voluntad de Dios la podemos entender en 2 categorías amplias. La voluntad de Dios revelada en su palabra, es decir, lo que Dios nos pide, lo que Dios exige de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que robe o que no robe? Su voluntad es que no robes, ya lo ha dicho en su ley. Esa es la voluntad revelada, la voluntad prescrita. Pero también está su voluntad soberana, es aquello que va a pasar en el tiempo. La voluntad de decreto, algunos le han llamado. Es esto que siempre va a pasar, aunque su voluntad revelada sea desobedecida, la voluntad soberana y de decreto siempre se cumple. Es por eso que usted puede decir hoy, mirar para atrás, todo lo que pasó está dentro de la voluntad de Dios.
¿Cuál voluntad? De su voluntad soberana. Aunque muchas veces su voluntad soberana se cumpla a través de la desobediencia a su voluntad revelada. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Yo voy a poner un ejemplo. La voluntad revelada de Dios, es decir, su palabra, decía que no puedes matar. Pero a Cristo lo mataron. Y ellos desobedecen la voluntad revelada, pero a través de esa desobediencia, Dios cumple su voluntad soberana y de decreto para salvar a los pecadores. Dios salva a los pecadores a través de la muerte de su Hijo. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito pecaminoso, y subrayo pecaminoso, del pueblo por un rey, este deseo que ellos tenían por un rey, es exactamente lo que Dios usa para cumplir sus propósitos de enviar a un rey que salvara a su pueblo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. A esto es lo que me estoy tratando de referir. Es a través del pecado de querer un rey como las otras naciones. Es a través de ese pecado de su pueblo que Dios cumple su propósito eterno de darnos un rey. En este caso, el rey David, y a través de ese rey vendría el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto es otro ejemplo de cómo incluso cuando los hombres no cumplen la voluntad revelada de Dios, incluso cuando se rebelan contra Dios, Él sigue obrando sus planes a pesar de la desobediencia del hombre y por medio de la desobediencia del hombre. Esto es lo que Dios buscaba con su pueblo. Buscaba justicia, y para eso era importante tener un rey que caminara en justicia, un rey humilde, que no se aprovechara de sus hermanos, que viniera y se rebajara y estuviese al servicio de su pueblo. Hay tres cosas, y con esto yo termino, mis hermanos, que nosotros deberíamos considerar cuando estamos leyendo esto de un rey o el rey que estaba puesto para gobernar y reinar en la nación de Israel. Lo primero que quiero decir es que el Nuevo Testamento señala que este rey es nuestro Señor Jesucristo. Número 1. 2. Que Jesús es el rey que cumplió y obedeció toda la palabra de Dios. Y número 3. Jesús es el rey que se humilló para servir a su pueblo. Cristo es rey de su pueblo. El mismo Señor Jesús se presenta como un rey que inaugura un reino. Por eso Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo enseña que Él inaugura un reino, y no solo eso, sino que Él dice: mi reino no es de este mundo. Pero Pablo nos dice dos cosas. En Primera de Timoteo, Pablo nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo 1:17, él llama a Jesús el Rey de los siglos. Y en la misma carta, al final, en el capítulo 6, versículo 15, llama a Jesús el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de los siglos y Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es Rey sobre todos los tiempos, las épocas, los siglos. Para nosotros eso es esperanzador, mis hermanos. Saber que Cristo ha sido Rey de todo lo que te ha pasado en tu vida. ¿No es eso glorioso, saber eso?
¿quién en última instancia ha decidido mi existencia? ¿En las manos de quién yo he estado? ¿Soy producto del destino o mis errores o los errores de otros? ¿O el azar ha tenido este accidente, esta situación familiar, esta situación matrimonial, esta circunstancia en mi salud? Nuestra esperanza, mis hermanos, es saber de que nada de esto ha sido producto del azar o del destino ciego. Cristo es el Rey de los siglos. Y qué glorioso es poder mirar, qué iluminador nosotros poder mirar atrás y decir, ok, esto que estoy pasando en este tiempo, ¿cómo lo explico? Y si tú dices, Cristo está reinando sobre eso también, tú habrás sacado 100 en tu examen bíblico. Eso es correcto. Tu Señor que te salvó es el que ha estado por encima de todas las cosas que nos han pasado. Si Él no quisiera que algo te haya pasado en tu vida hasta ahora, Él lo hubiese impedido. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. Porque todo Él lo está haciendo. Y todo forma parte de un plan. Estamos leyendo con los líderes un texto de teología bíblica, James D. Rauchi, Andy Naselli y el otro autor, no recuerdo su nombre, pero ellos dicen, ok, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata la Biblia? Y ellos lo resumen en 2 líneas, una línea y media. Ellos dicen, el tema de la Biblia es que Dios reina, salva y satisface a través de un pacto para su gloria en Cristo. Esa es la definición que dan. El tema de la Biblia es que Dios reina, Dios salva y Dios satisface por medio de un pacto para su gloria en Jesucristo. Y yo digo, miro eso y miro el relato bíblico y digo, eso es cierto, Dios reina. Si hay algo que esta verdad puede producir en tu alma, es esperanza. Esa es la única manera que tú y yo podemos tener esperanza, sabiendo y confirmando de que nada de lo que pasa en mi vida está fuera del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible es pensar de que el diablo es quien tiene potestad y autoridad en tu vida. A veces se pone un énfasis tan exclusivo y desmedido en que sí, el diablo, ciertamente, Pablo señalaba, el diablo se opuso ante nosotros, pero nunca a expensas de remover y eliminar la conciencia y la convicción de que el que está sentado en el trono se llama Jesús de Nazaret. Él es quien dirige nuestra vida, mis hermanos. Él es quien dirige nuestras vidas. Rey de reyes, Rey de los siglos. Si Dios en su misericordia y en su sabiduría hace que esta nación caiga en las manos de un dictador, ¿cuál sería nuestra esperanza? Nuestra esperanza sería 1 Timoteo 6:15. Él es el Rey de los reyes, es decir, está reinando por encima de los reyes. Así decía Salomón, que como las aguas están en las manos del rey, dice, así el corazón de los reyes a todo lo que Dios quiere lo inclina. Los reyes de este mundo, incluyendo los reyes impíos, todos están a la merced de Dios. No te asustes con Biden, no te asustes con Trump,
No te asustes con Putin, no te asustes con Maduro, no te asustes con el de Corea del Norte. Él es el Rey de Reyes. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. 2, Jesús es el Rey que cumplió y obedeció toda la palabra de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, Él dijo: conviene que así se cumpla toda justicia. Cristo viene a cumplir la justicia, la obediencia a la ley por nosotros. Mis hermanos, los reyes tenían que escribir la ley para mirarla y someterse a ella, pero ninguno de ellos la cumplió completamente. Cristo Jesús, por eso cuando Él estaba en el Sermón del Monte, Él le dice a los judíos y a los discípulos: hey, yo no he venido a eliminar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley por medio de su vida, su muerte, resurrección. Él es el cumplimiento de la ley y Él observó esa ley desde pequeño hasta el día que fue crucificado. Es por eso que Pablo dice: al que no conoció pecado. Jesucristo no conoció pecado. Jesucristo es el único rey que vivió rectamente delante de Dios, sin mancha, sin pecado. Así que recordemos, aún el rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David, él fue un asesino, mentiroso, abusador, adúltero. A veces queremos idealizar las figuras de estos reyes. Cristo es un mejor rey que David. Esa debe ser nuestra lectura de 1 de Samuel 17, cuando David se enfrenta a Goliat. A los cristianos les encanta decir: sí, tu Goliat, ¿cuál es tu Goliat? Lo esperanzador es de que ya nuestro Goliat, que es el pecado, nuestro Rey de Reyes, ya venció al pecado. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que tenemos un mejor Rey en Jesucristo, porque Él cumplió y obedeció toda la palabra de Dios. Y número 3, Jesús es el Rey que se humilló para servir a su pueblo. Este me parece que es uno de los pasajes más extraordinarios que tenemos acerca de cómo Jesucristo se humilló. Escuche cómo lo dice en Filipenses 2, más bien. Filipenses 2, mire cómo lo dice. Él está exhortando en el capítulo 2, desde el versículo 3 en adelante. Pablo está exhortando a la iglesia a caminar en humildad. A caminar en humildad. La iglesia debe estar despojada de orgullos, de soberbias, de pretensiones, de vanidad, de jactancia. La iglesia debe ser un pueblo humilde. Y Pablo llama a la iglesia a eso. Y la razón de ser humildes es porque Cristo se humilló, dice. Por eso es que dice: haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Ok, ¿a qué te refieres, Pablo? Y él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso usted y yo debemos ser estampas de humildad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Rey se humilló. Se humilló. ¿No te conmueve eso? Querido redimido, querida redimida, ¿no te conmueve que tu Salvador fue humilde? Y si no, tú tienes que seguir mirando esa cruz y decirle: Señor, yo no voy a dejar de mirar esa cruz hasta que tú destruyas el orgullo de mi corazón. Pero este Rey se humilló. Él no se aprovechó de sus hermanos. Él no abusó de sus hermanos. Él estuvo al servicio de sus hermanos. Él no fue como los reyes de Israel. Por eso, mis hermanos, nuestra conclusión debe ser:
Solo Cristo es un rey justo, santo y obediente. Un rey que se humilla para servir a los suyos. Un rey que vive en sumisión a la palabra de Dios como el Dios hombre. Un rey que reina con justicia. Este rey es el que está reinando sobre tu vida, amado hermano, amada hermana. El rey justo y el rey humilde. Ya lo tenemos, está con nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. Yo quiero recordarte que Él está en control de tu vida. Él gobierna todas las cosas y Él nunca te hará injusticia. Todo lo que este rey ordena no solo es sabio, es también justo. Decía Richard Sibbes en The Bruce Reed, La caña cascada, tiene un libro, era un puritano él, y mire cómo él entendía su aflicción. Él decía, en medio del dolor más fuerte, yo me pregunto, ¿qué habrá visto mi Señor en mi corazón para ordenar esta aflicción? Esa conciencia nace de la convicción de que Él está en control de todas las cosas. Dos cosas para responder. Si Él es tu rey, es decir, si tú eres creyente, sirve con gozo y alegría a tu rey. ¿No? Sirve a tu rey con gozo y alegría. Y dos, confía en ese rey. Confía en ese rey. Dejemos que nuestra inseguridad, ansiedad y queja sea absorbida por la conciencia de que Jesús es el rey del universo, es el rey sobre su iglesia y es el rey sobre nuestras vidas. Usted sabe, amado hermano, amada hermana, que hoy Dios pudiera cambiar esa situación difícil que usted tiene, que cada uno de nosotros tiene. Esa situación que tú dices, pero si cambiase esto, yo estaría un poquito más. Usted sabe que si Él quiere lo puede sacar hoy mismo y cambiar todo. Y si no lo ha hecho, es porque nos ama. Y Él dice, yo lo voy a quitar cuando yo considere sabio y justo. Y usted y yo no nos debemos resignar con eso. Usted no puede decir, bueno, pues como Él es rey, bueno, hay que esperar lo que Él haga. El cristiano no hace eso. El cristiano confía y descansa y celebra y dice, sí, Señor, yo sé que tú estás en control. Ayúdame a confiar de que tú eres rey, que tú diriges todo lo que pasa en el mundo, en la iglesia y en mi pequeño mundo. Tú diriges. Tú eres rey. Yo no te voy a cuestionar. Miraba un video donde un creyente está hablando de cuando en su familia alguien tuvo cáncer. Y él comienza a contar y dijo, no, sí, yo me molesté con Dios. Yo estoy escuchando eso porque hoy día la gente habla de eso de una manera tan ligera. Yo me molesté con Dios. Y yo estaba esperando el momentito donde o Dios le mande un rayo en ese momento o él se tire al piso a decir, pero ¿quién me creo yo para molestarme con Dios? Señor, perdóname, qué atrevimiento el mío. Y yo estaba esperando cualquiera de las dos reacciones, o el rayo o que él se arrepienta. Nunca nos atrevamos a cuestionar el control de este rey.
Este rey es bueno. Este rey es bueno. Este rey es fiel. Este rey dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo no tengamos que perdernos por la eternidad. ¿Sabe por qué usted está bien? Porque su Salvador es el que controla todo lo que está pasando. Amén, mis hermanos. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de reyes. Podemos vivir tranquilos, mis hermanos. Amén. Vamos a orar.